Muy buenos días. Seguimos con nuestro video de fundamentos de lógica. La lógica, ¿por qué será importante tener lógica para programar? ¿A qué se debe esa lógica? Pues realmente el computador entiende órdenes lógicas. Es una matemática muy exacta, es algo que si es 0 o es 1, encendido y apagado. La lógica es aquella ciencia que se encarga del estudio científico de comprobar, de sentido, de si es correcto o es incorrecto. Entonces, una definición que tenemos acá en la presentación es: la lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Se trata de una ciencia formal que no tiene contenido, sino que se dedica al estudio de las formas válidas de inferencia. Es decir, se trata del estudio de los métodos y los principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. La lógica, en resumen, es correcto o incorrecto, falso o verdadero, sí o no, bueno o malo, día o noche. Es ese pensamiento que nos conlleva a ello, a decir, oiga, ¿qué tipos de pensamiento existen? Pensamiento lógico, pensamiento formal, pensamiento espacial, perdón. Bueno, tenemos dentro de esos pensamientos el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es aquello que nos permite razonar, argumentar, justificar ciertas acciones, decir si es preciso o no es preciso, basándose en datos probables de los hechos. Ese pensamiento lógico es aquello analítico, donde divide nuestras diferentes acciones en partes racionales y nos da una regla secuencial lineal del paso a paso. Que si nosotros necesitamos ver el día y la noche, tiene que existir uno o el otro para que pueda coexistir, o si no, no es posible, ¿sí? Ese pensamiento lógico es el que nos permite razonar, decir si es correcto o no es correcto. Ese paso a paso nos lleva a otros pensamientos. Pensamiento formal es aquella que se acostumbra a ese pensamiento formal a decir los puntos de análisis, la forma, desde el punto de vista si es válido o no es válido. Ese pensamiento formal es aquel que nos dice, depende desde el punto de vista que usted lo esté tomando, va a ser o no va a ser. Por eso tenemos enunciamos, todo A es B, todo C es A, por lo tanto todo C es B. Comenzamos a jugar con ese pensamiento formal de tablas de verdad. Comenzamos a comparar, a decir, si esto es esto que estamos diciendo, por eso, si todo A es B, entonces C es una variable A. Por tanto, C es todo B. Comenzamos a jugar quién es quién, con quién comparamos, a formalizar unas reglas para obtener un resultado. Siempre que analizamos y comprobamos en ese ámbito, en ese punto de vista, esta regla o X ya, más reglas que nosotros miraremos en matemáticas discretas, vamos a llegar a concluir siempre el mismo resultado. Ese es nuestro pensamiento formal. En ese pensamiento formal nace otro pensamiento lateral, que es de nuestro quehacer. El pensamiento lateral, es aquella técnica que nos permite aplicar de forma indirecta o con un enfoque creativo para obtener un resultado, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un pensamiento lateral para llegar a resolver un determinado problema. Eso lo habíamos visto con el juego de las imágenes. Entonces, de forma creativa, cada uno forma una búsqueda de cómo llegar a resolver nuestro problema con las imágenes de las sumas. Algunos nos dimos cuenta de que las imágenes estaban duplicadas,
Otros finalmente se percataron de que la imagen tenía la agregación de las anteriores en un solo instrumento. Es que tan creativos nosotros somos para llegar a resolver un problema tradicional. Ponerle un sentido lógico, un pensamiento creativo. Realmente la programación es ver cómo podemos llegar a un mismo punto, pero por múltiples caminos. ¿Listo? De eso es nuestro pensamiento lateral, pero que nuestro pensamiento lógico no nos lo permitiría. Muchas de las veces nuestro pensamiento lógico dice, el camino correcto es este, pero nuestro pensamiento lateral nos dice, yo también puedo llegar por este otro camino a resolver ese problema. Entonces ahí tenemos nuestro pensamiento lateral. El pensamiento espacial es un conjunto de procesos cognitivos en los cuales construyen, manipulan y hacen representaciones mentales de los objetos en el espacio. Su relación, su transformación y diversas traducciones a las representaciones de los materiales. Este pensamiento es muy importante en la programación debido a que usted va a plasmar de forma abstracta el negocio de la vida real en algo de pensamiento de programación, en una lógica de programación. Va a entender cómo funciona internamente el computador y cómo ese computador va a transformar en una solución que le sirva al cliente. Ese va a ser nuestro pensamiento espacial en la programación. Entender de forma abstracta cómo funciona y cómo plasmarlo sobre nuestra máquina. Por eso el software es abstracto, porque necesitamos darnos esa visión, esa transformación.